fuerza de sustentación se basa en que la corriente del aire que pasa por encima del agua recorre mayor distancia al que pasa por debajo y por lo tanto tiene mayor velocidad. Esto provoca una menor presión en la parte superior del agua. Entonces esa diferencia en presiones, ¿no?, me explica que arriba y abajo. Esa diferencia en presiones permite pues, que el objeto se eleve más, ¿no? Entonces dice que el resultado es una fuerza que aspira al ala de arriba. Ahí tenemos el perfil aerodinámico, ¿no? Lift es sustentación, fuerza de sustentación, y drag es fuerza de arrastre. Por eso que se denota como FN, FN que es la fuerza de sustentación, FN que es la fuerza de sustentación, y FD que es la fuerza de arrastre. Dice la sustentación aumenta con la curvatura, es decir, si el perfil aerodinámico fuera plano, no habría aumento de la fuerza de sustentación. Por eso que el perfil no es plano, sino es algo curvo, ¿no? El perfil aerodinámico no es como esta primera, sino es como esta segunda. Ahí tenemos las partes que intervienen en las fuerzas, intervienen en las alas. Ahí, aquí en esa partecita donde dice comando, ¿qué fuerza intervendrá ahí? La fuerza del aire. ¿Qué fuerza sería? La fuerza en esta partecita de acá. Supuestamente el avión está volando en esta dirección. ¿Sí? ¿Esta fuerza qué sería? A esa fuerza se llama fuerza de empuje. Gracias a esa fuerza de empuje, esa nave puede desplazarse. Pero, ¿quién se opone a la fuerza de empuje? la fuerza de En términos aerodinámicos, la que se opone es la fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre, también llamado fuerza de resistencia, es como una fuerza de fricción, reemplaza la fuerza de fricción. Entonces, en términos aerodinámicos, en vez de fuerza de fricción se dice fuerza de resistencia o fuerza de arrastre, ¿no? Entonces tenemos el empuje y tenemos la fuerza de arrastre por otro lado. Pero si nosotros hablamos de fuerzas ya perpendiculares a esto, el avión le empuja, esa fuerza hacia arriba, ¿cómo se llama esa fuerza? Elevación. La fuerza de sustentación. Y contrarresta, ¿quién le contrarresta la fuerza de sustentación? El peso. El peso que es la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí o no? Entonces ahí estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, acá tenemos la descripción de la nave, pero antes de eso, ya como evaluación, pasamos acá. Los estudiosos y se respetan ya muchos años por experiencia, por laboratorios que ellos han llegado a esa conclusión. Entonces digo, la capa límite es una superficie delgada, ¿no? Donde la presión en ella, en la pared, prácticamente es casi cero la presión en la pared, ¿no? Y hay bastantes elementos cortantes acá en la pared, en la superficie de contacto.
Seguimos con esa teoría. Acá, Pran, en 1904, ingeniero alemán considerado como padre de la aerodinámica moderna, el concepto de capa límite. Establece que para los fluidos que tienen viscosidades relativamente pequeños como el agua, el efecto de la fricción interna de un fluido es apreciable únicamente en una pequeña región. En esa región es la velocidad. ¿Velocidad de qué es el U? Por la cinemática de fluidos. U, ¿velocidad de qué es? U minúscula. Oiga, tenemos tres velocidades. Z, claro. Cuando acá tenemos esto, aquí, ¿qué me está diciendo, jovencito? Que la velocidad en el eje es igual al 99% de la velocidad libre del fluido, libre, cuando no hay oposición. Eso es lo que me está diciendo ahí en el librito. Dice, la velocidad del eje es 99%, 0,99% de la velocidad libre, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando llegamos a esas condiciones, dice que ahí termina la capa límite. Es decir, ese espesor de capa límite es delta. Este delta es espesor de capa límite. Delta es espesor de capa límite. Ah, ya, profesor, decía, el fluido se desplaza cuando choca un eje a una placa plana, pero no se desplaza, se desplaza un pequeño espesor llamado espesor de capa límite, pero se cumple que la velocidad en el eje X es igual al 99% de la velocidad de fluido libre. ¿Ya? Eso es lo que nos planteó Pran en el año 1904, por el mejor. Hablamos de espesor de capa límite. Entonces, ese espesor de capa límite delta es la distancia de la placa, también llamada la pared, en la que la velocidad alcanza 99% de su valor de corriente externa, o bien distinguible de la misma. Bien, no es 95, no es 99, no, 99% para ser exacto, ¿no? Entonces ahí vemos, jovencitos, cómo se desplazan las líneas de corriente. Y acá hay una partecita donde dice delta asterisco. Ese delta asterisco es el espesor por desplazamiento de la capa límite. Más adelante lo vemos acá, dice, solo se desvía delta asterisco de la trayectoria que tendría si la capa límite no existiera, es decir, si el flujo fuera potencial. Entonces, ese espesor de desplazamiento de la límite. Delta 1, ¿qué es? Porque mira, los nombres es importante que lo sepan, porque si no, van a ustedes confundirse uno con otro, ¿no? Delta, ¿qué es? Delta es espesor de capa límite. Delta 1, ¿qué es? Espesor de desplazamiento. Y el otro es espesor de cantidad de movimiento. Delta 2, por teta. Y ese es el valor, ¿no? Ahí está. Y geométricamente, delta 2 es espesor por variación de cantidad de movimiento. Bien, tenemos en esta parte también, jovencitos, cómo se va a determinar en la placa, sobre la placa, lo que es la tensión de corte. Esa tensión de corte KW en forma comprimida es 0,332. ¿Qué vendría siendo, jovencitos? Viscosidad dinámica. ¿Qué vendría a ser? Ese U grande. Velocidad de corriente libre. Velocidad de corriente libre. Todo multiplicado por la raíz cuadrada de la velocidad de corriente libre entre velocidad por X. X es desde el origen de la placa hasta donde usted quiere evaluar. Puede ser medio metro, 20 centímetros, ¿no?
Entonces esa es la forma ya masticadita dado por brazos. Tenemos otro parámetro llamado coeficiente de fricción local. Una consulta, ese U también usted mencionó que era velocidad libre del fluido, ¿es lo mismo que corriente libre? Ese es el punto infinito, porque ese es el U, la velocidad de corriente libre. O sea, es igual que velocidad límite del fluido. Claro, o sea, sin obstrucción, fluido sin obstrucción. Bien, acá tenemos el CF llamado coeficiente de fricción local. Ahí está la expresión ya todo simplificado por Laplace, 0,664 entre raíz cuadrada del número de Reynolds, pero ese número de Reynolds está calculado para una distancia X. Estamos hablando del origen de la placa hacia una distancia X, ¿no? Ya sabemos cómo se calcula el Reynolds a una distancia X. El Rx es Reynolds a una distancia X de la placa. Es densidad por velocidad de corriente libre por X, que es la distancia, entre la viscosidad dinámica. Ahí está. Entonces, esas expresiones nosotros vamos a utilizar para nuestro examen. Tenemos la fuerza de arrastre, ¿no? Esa fuerza de arrastre está dada como 0,664. B es el ancho de la placa, es una placa plana que tiene un ancho, por velocidad de corriente libre, por raíz cuadrada de la viscosidad dinámica, por la densidad, por la longitud de la placa, por la velocidad de fluido libre, ¿no? Y tenemos también el coeficiente de fricción global, ¿no? Recuerden que antes teníamos el coeficiente de fricción local, ahora tenemos el global. ¿Cómo se determina? 1.328 entre la raíz cuadrada del Reynolds para toda la placa, considerando L es longitud de toda la placa. Entonces, estas formulitas ustedes lo van a tener y van a hacer un formulario, pero solamente se va a considerar a máximo 2 hojas de formulario. Su calculadora y sus 2 hojas, pero para que no hay mucha copiadera. Mira, ahí está la placa. La placa, mira, tiene B de ancho, corriente libre es U infinito, ¿no? O U nomás, para no hablar. Y ahí está la formulita para flujo laminar, turbulento, o puede ser transición. Turbulento asterisco es transición, ¿ya? El A. Y tenemos acá, por ejemplo, para practicar ya tenemos los problemas. Entonces no sé si hoy día seguir avanzando con turno compresible, solamente practicar problemas de capa límite y cosas de instrumentación. A ver, le voy a pasar esa diapositiva. ¿Vino el delegado? No. De la placa, estamos calculando a 0,5, o sea, la mitad, sobre todo el medio, a 0,5, y después estamos calculando también a 0,75. Es decir, tenemos el Reynolds acá y tenemos el Reynolds acá. Entonces acá va a ser esto. ¿Cuánto sería acá? 5, ¿no? La formulita dice 5 aproximadamente, o 4 puntos y tantos, todo por tiempo. Por X, pero X vale 0,5. Y todo por Reynolds. Reynolds vale todo esto de acá. 169.2 con 10 a la menos, y todo eso sería la menos un medio. Y ya tenemos nuestra respuesta. ¿Cuánto sería aproximadamente? Eso me va a salir en metros, pero le voy a dar acá otra referencia. Y va a ser transición para todo Reynolds mayor y esa es la quinta. Sí,
resistencia. Esta SD es la fuerza de arrastre o de resistencia también, ¿no? No se olviden que la fuerza de arrastre también se le llama fuerza de resistencia. Entonces, ¿cómo se va a determinar? Como 0,664 por el ancho, por la velocidad libre, y lo podemos hacer, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería este SD? D a 0,5 y D a 0,75. 4, 0,66. Por el ancho es bajo, ¿no? Un metro. ¿Por quién más? Por 5, que es la velocidad, ¿no? Sí. La velocidad 5. Por la raíz cuadrada de quién? ¿Quién va? ¿Quién va ahora? 1.8 por 10 a la menos 5. 1.225. 1.25. ¿Qué más? El L que vendría a ser 0,5. ¿No? Y acá sería 0,5. ¿Qué más? Por 5. El flujo libre. Solamente varía acá a 0,5 y acá la resistencia 0,75. Y lo hallamos, y en este caso, ¿cuánto sale bien? 0.025. ¿Cómo? 0.025. 0.025. Eso se da Newton, porque es fuerza, ¿no? Newton. Y si yo quiero la resistencia entre este punto y este punto, esa resistencia sería la resta. Entonces sería 0,0603 menos 0.025. Eso sería 0.005. Claro, sí. Así se determina el valor. Entonces, capa límite no es difícil, solamente para que entiendan que tiene que desplazar. ¿Ya? A ver, entonces, vamos a resolver ese problema de fuerza de sustentación. 16.865. Eso sale. 16.865. 865. Ahí está. Eso hay que multiplicarle para determinar la potencia es fuerza por velocidad. 16.865 por la velocidad 375. Y lo llevas al kilowatts. 2 millones. 2 millones. Sí, 2 millones. Pero es que eso lo tienes que pasar en kilowatts. 2,6 megawatts. 2.600 ¿Está bien? Excelente. Los que han entendido, créanme que ya hoy día les voy a mandar los problemas de esta parte de capa límite y fuerza de sustentación para que se vayan preparando. Las fijas, mano. Fija ya, la fija. Pero de verdad no se las fijas. Ver el examen. Chicos, Lista. las fijas. Ya.